Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, comenzamos entonces. Tenemos hoy un tema escabroso. Sí, un tema que puede ser muy controversial, pero espero encontrar el justo medio para darme a entender con todos ustedes acerca de lo que quiero transmitir. Me imagino que muchos de ustedes, o tal vez todos, hayan rezado alguna vez las letanías a la Virgen María, donde destaca una advocación que se llama Reina del Cielo. Y ¿Sí? lo que ahora vamos a ver es algo que yo considero, utilizando un lenguaje decente, un verdadero escándalo. ¿En qué consiste este escándalo? En la escandalosa falta de solidez doctrinal del Papa León XIV respecto de la Virgen María. En pocas palabras, y lo voy a explicar a lo largo de la exposición, en pocas palabras podemos decir que León XIV está destronando a la Virgen, la está minimizando, la está degradando de categoría. Para que se me entienda, es como si en el ejército un jefe de Estado, que es el que comanda generalmente los ejércitos de todos los países, el presidente o primer ministro, fuera degradado a general brigadier, que es un grado inferior a general en jefe. Entonces, según León XIV y otros muchos, pero muchos, más de la mitad, teólogos del Vaticano, están diciendo que la Virgen María no merece el título de corredentora. Durante casi 2000 años, a la Virgen María se le consideró corredentora del género humano y, ojo, medianera universal de todas las gracias. Yo me acuerdo muy bien cuando hice mi primera comunión, cómo era tan natural el decir corredentora del género humano y medianera universal de todas las gracias. ¿Esto qué significa? Pues significa que, como lo dice el reconocido mariólogo italiano Salvatore Perellà, una de las voces más autorizadas en el estudio contemporáneo de la Virgen María, hace una crítica muy severa de una carta que acaba de publicar León XIV y que se llama Nota, así Nota es el título de la publicación, Nota Mater Populi Fidelis, que traducido al latín significa la fe sobre la madre de los pueblos. Publicada por el Dicasterio, la máxima autoridad del Vaticano, para la doctrina de la fe, donde está un masón al frente, que es el famoso cardenal Fernández, y se salió con la suya, el Tucho Fernández. Se salió con la suya a lograr que el Papa declare que María Virgen, la Santa Madre de Dios, no es más, a partir de su decreto, no es más corredentora universal del género humano, ni medianera universal de todas las gracias. Entonces, ¿qué es la Virgen? Pues es la madre de Jesucristo, pero es una muchacha como cualquiera otra que recibió el sublime don de ser la madre de Cristo, pero eso no la hace corredentora,
ni medianera universal de todas las gracias. El teólogo Perellá advierte que el documento interpreta la Mariología, o sea, los tratados sobre la Virgen, desde un marco excesivamente cristológico y demasiado dependiente de la perspectiva de Francisco, ese señor que me quema la lengua llamarle Papa. Pero bueno, Papa Francisco, dejando fuera la dimensión esencial de lo que es la Virgen para comprender el lugar de María Virgen en la economía de la salvación. En efecto, Francisco nunca fue mariano, acercándose más a la visión protestante que a la visión católica. Y aunque lo he dicho 1000 veces, la diferencia entre el protestante y el católico es que ellos no tienen madre y nosotros sí. Entonces, este teólogo brillante, genial, reconocido por su superioridad intelectual en estos temas, acusa que León XIV deja fuera dimensiones esenciales, las aniquila, las deja fuera para comprender el lugar de María Virgen en la economía de la salvación. Dice el teólogo que el escrito de León XIV, la Nota Mater Populi Fidelis, revela serios desequilibrios internos. Fíjense qué acusación tan grave. Está llamando a León XIV una persona con serios desequilibrios internos. Y yo, como psicólogo, aplaudo. Porque así como dice algo genial, dice algo absurdo, como que María no es corredentora ni medianera. Corren por ahí 15 puntos de las modificaciones que ha hecho León XIV al gobierno del Vaticano sobre el mundo, y ya hablaremos de eso en sesiones futuras, pero se contradice a sí mismo. Y este gran teólogo italiano señala que abre debates innecesarios y que el texto del Papa reduce prácticamente a cero. Fíjense, el texto de León XIV reduce a cero la dimensión eclesiológica, la dimensión antropológica, la dimensión trinitaria y simbólica de la Mariología, tratándola únicamente desde una perspectiva funcional a Cristo, como si la Virgen no tuviera su propia personalidad, como si la Virgen no hubiera exclamado, fiat, hágase en mí según tu palabra, como si hubiera sido un sujeto carente de voluntad, una persona carente de voluntad, a la que el Espíritu Santo posee y engendra en ella a Cristo, sin contar con la voluntad de la Virgen. O sea, borra de un plumazo el hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo es posible que el Papa niegue que María dijo eso? Si está en los 4 evangelistas, está en la historia de la salvación. Esta creencia y carencia de León XIV empobrece la comprensión de la tradición y dificulta ofrecer una visión integral de la fe católica. El propio Papa Francisco ya iniciaba esa debacle, este desastre, y como le dio mucho valor León XIV a Francisco, ahora resulta que él también dificulta a nosotros, el pueblo católico,
entender una visión integral de nuestra fe. Es un vacío, dice el teólogo, que debilita la nota del Papa. Deja un vacío, deja un trono sin reina, deja un asiento sin persona, deja una misión sin sujeto, en este caso la Virgen. El teólogo subraya que la explicación magisterial milenaria sobre la cooperación de María Virgen en la obra redentora debería apoyarse en los desarrollos doctrinales posteriores a la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, donde teólogos y pontífices, desde León XIII a Pío XII, reconocieron en María un fruto de la misericordia divina y un sujeto de misión dentro del plan salvífico. O sea, todos los papas de la historia reconocen en María una acción de la misericordia divina y una actriz, una actora fundamental en el plan de la salvación del género humano. Y eso León XIV lo borra de un plumazo. Por lo tanto, dice el teólogo, este señor, León XIV, no recoge adecuadamente esa propuesta milenaria de la memoria histórica ni las bases fundamentales teológicas que la sustentan. Uno de los puntos centrales de su crítica es que el Papa, dice Perelló, el teólogo, como teólogo no puedo ignorar ni hacerme tonto de la grave equivocación en la que está incurriendo León XIV. Porque condena la forma en la que Mater Populi Fidelis descalifica, ojo, sobre todo los que han tomado mis cursos de psicología, descalifica el título de la Virgen, medianera universal de todas las gracias y corredentora del género humano. Ambos títulos los descalifica recurriendo exclusivamente a afirmaciones de Francisco, sin dialogar con la tradición teológica y magisterial milenaria. Este gran mariólogo recuerda que Lumen Gentium, una encíclica, optó por un modo inteligente, acoger el vocabulario anterior sin absolutizarlo ni repudiarlo. En su opinión, la nota hace precisamente lo contrario. ¿Qué hace la nota de León XIV? Estigmatiza. ¿Alguien no entiende la palabra estigmatiza? Me imagino que la entienden todos entonces. ¿Qué daña? No, yo no, doctor. Estigmatizar No, quiere no, decir no. Dañar. señalar con particular fiereza un rasgo negativo de una persona. Ese rasgo negativo está inventado. Por ejemplo, si yo digo, los mestizos mexicanos son feos, los estoy estigmatizando. ¿Sí? Si yo digo, Hablando las de mujeres son menos inteligentes que los hombres, las estoy estigmatizando. Si yo digo, como León XIV, la Virgen María no es corredentora, ni medianera universal de todas las gracias, la estoy estigmatizando. ¿Cómo qué? Como una mujer más entre todos los miles de millones de mujeres que han sido. ¿Ya me di a entender? Sí, doctor. Sí, gracias. Muy bien. Y esto genera una preocupación ecuménica, porque tal parece que lo que quiere hacer León XIV, me quema los labios, es quedar bien con los protestantes. Qué bárbaro. Es decir, rebaja a la Reina María del cielo
emperatriz de las Américas, reina del cielo, reina de los ángeles, reina de todos los hombres, la rebaja, la estigmatiza a una criatura más. Sí, santa, pero no reina, no mediadora, ni tampoco corredentora. A mí esto particularmente me indigna, me sofoca, me agrede sobremanera. Yo espero que ustedes compartan conmigo ese sentimiento de total repudio a este gigantesco error, que yo no sé por qué, porque no puedo juzgar su fuero interno, no sé por qué León XIV quita a María del trono de reina de los ángeles, reina del cielo, reina de los hombres, corredentora del género humano y medianera universal de todas las gracias. ¿Y Madre de Dios? ¡Madre de Dios! Por si fuera poco todo lo que dije. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué escribió esto León XIV? Pregunta el teólogo Terelló. Para evitar tensiones con otras confesiones cristianas. O sea, con las sectas protestantes. Algo que califica el teólogo muy inteligente como un paso en falso dado por León XIV y por Francisco. Paso en falso. Añade que el texto del Papa León XIV peca de exceso de extensión y de falta de sobriedad, una nota distintiva del magisterio romano tradicional. O sea que dice en miles de palabras lo que podría decir en unas cuantas docenas de palabras. Y todo para refrendar, defender su posición de que María es una más entre las mujeres. Sea anatema. De manera especial, el teólogo Perelló se muestra crítico, muy crítico, con un párrafo, el número 22, donde el dicasterio de cardenales sostiene que un título que requiere demasiadas explicaciones pierde su utilidad, claro. Es mucho rollo, como diríamos en México. Perelló considera que la lógica de León XIV es insostenible. Pues con ese criterio también deberían abandonarse, fíjense, junto con el abandono de los títulos de corredentora y medianera, deberían abandonarse entonces los títulos de Madre de Dios. No, no es Madre de Dios. Parió a un chavo que le pusieron Cristo, pero no es Madre de Dios. No es inmaculada. No es inmaculada. ¿Qué es? Otra barbaridad, no es madre de la iglesia. Santo Dios. Todos ellos, estos títulos, Madre de Dios, Inmaculada, Madre de la Iglesia, títulos todos ellos necesitados de una extensa elaboración teológica. Porque esa es la tarea de la teología y de la catequesis. Explicarnos con prístina claridad por qué Virgen María es Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Madre de la Iglesia, entre otros 50 títulos maravillosos. Pues León XIV pretende quitarlos todos. Una más. Se ganó todos los títulos. Sí, una más. Una muchacha palestina. Sí, muy simple. Muy simple. La simplificó. Sí, la estigmatizó. La estigmatizó. Entonces, María hoy es la clave, esto es sustento mío. La crisis actual podríamos resolverla sosteniendo que María Virgen es la clave para recuperar y vivir la fe completa.
No es completa nuestra fe si no creemos en María. Si no le concedemos los títulos que ha ostentado a lo largo de 2000 años, no somos verdaderos católicos. María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, Reina de los ángeles, Reina del cielo. En América, Emperatriz de las Américas. Imagínese qué título tan grande. Hay muchos, dice el teólogo, que el problema del fondo no es María, sino la propia crisis doctrinal contemporánea. Y sí, estoy de acuerdo. Hoy hay muchos que ya no creen en la Santísima Trinidad ni en la divinidad de Cristo. Si no creen en la divinidad de Cristo, ¿cómo van a creer que María es Madre de Dios? Pues no. En este contexto, la figura de María es secundaria en vez de ser primaria. Como recordaba Benedicto XVI, María es Madre de Dios y su correcta comprensión ayudaría a recuperar la coherencia interna de la fe. Sin embargo, el documento de León XIV ofrece una visión demasiado particular, demasiado autista de Francisco y de León XIV, en vez de manifestarse como capaces de sostener la tesis milenaria de María Corredentora y María Medianera de todas las gracias. Quiero reafirmar en todos nosotros estos títulos maravillosos. Ahora, otra cosa que acusa el teólogo es que no hubo especialistas en la elaboración del documento de León XIV. O sea, se lo encargó a algunos achichincles por ahí, a algunos escribanos que escribieron lo que se les pegó la gana, pero sin tomar en cuenta 2000 años de tradición. A su juicio, un documento de esta naturaleza debería haber contado con expertos en mariología, en dogmática y en tradición magisterial. El resultado final, denuncia, no refleja el rigor que históricamente caracterizaba al dicasterio de cardenales para la defensa de la doctrina de la fe. Como que eso se perdió. No refleja ya el magisterio actual la fortaleza histórica que reflejó en la historia de la Iglesia el dicasterio y la autoridad vaticana, encabezada por el Papa. Ay Dios, ¿qué más? El teólogo concluye recordando que la mariología auténtica no nace de ocurrencias teóricas, como se le ocurrió a Francisco y a León XIV, sino que nace la mariología auténtica de la palabra de Dios, de la tradición viva de la Iglesia y del sensus fidelium, es decir, de la fidelidad a la fe, donde la devoción popular sigue revelando una sabiduría profunda. Señala que durante 2 milenios, el pueblo cristiano ha invocado a María con títulos riquísimos en significado teológico, como los de Salve Regina, que expresan la espiritualidad e intuición del conjunto de los fieles. A su juicio, al juicio del teólogo y a juicio mío, Mater Populi Fidelis, ese malhadado documento firmado por León XIV, no logra integrar esa riqueza y pierde así una oportunidad. Qué grave es esto. Fíjense, no logra integrar esa riqueza y pierde así una oportunidad
para fortalecer la fe del pueblo de Dios. Entonces, en vez de fortalecer nuestra fe, la debilita. A mí no. No, pues ya sé que ustedes no, qué bueno, pero yo tengo que dar la voz de alerta. Claro que sí. Para muchos que consultó el teólogo, es un documento que merece 3 adjetivos: inapropiado, dañino e inútil. Genial. Repito, para muchos teólogos ortodoxos y para este teólogo brillante Perellá, este documento de León XIV es un documento inapropiado, dañino e inútil. A la basura. Sí, como tal, A la basura. a la basura. Hay que considerar que se aborda la postura de Francisco sobre el título de corredentora. No era muy partidario Francisco del título de corredentora. La cuestión de los títulos marianos ha estado siempre en la agenda. Reaparece y luego se atenúa. Entonces, ¿qué puede decirse? En lo que respecta a los títulos relacionados con la cooperación de María, estos títulos se convirtieron en objeto de reflexión renovada desde 1854. Y el producto de la reflexión sobre los textos marianos culminó en el concepto dogmático, en el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, indirectamente, León XIV también está negando que María Virgen sea la Inmaculada Concepción. A ese grado llega su locura, su maldad, su estupidez, su ignorancia. No lo sé. Solo Dios y Él saben por qué denigra de esta manera, por qué estigmatiza de esta manera a nuestra Santa Madre de Dios. No lo sé por qué, no sé por qué. A lo mejor antes de que yo muera, aunque ya soy muy viejo, me entero de cuál fue el verdadero motivo de semejante barbaridad. Es precisamente en el marco de la doctrina de la Inmaculada donde se favorecieron interpretaciones más profundas del servicio de la misión de María a la obra de la salvación, utilizando una variedad de términos. Algunos en verdad no eran felizmente correctos, pero la gran mayoría sí lo eran. Esto llevó a los teólogos y a los papas desde León XIV hasta Pío XII a comprender a la Inmaculada Concepción en la obra de la salvación. O sea, sin María, sin el fiat de María, no hubiera habido redención. La hubo porque ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Casi nada. Casi nada. Es el fruto de la misericordia que ama, del amor misericordioso. Esa es la misión de María. Este malhadado documento pasa por alto la dimensión creatural de María. Hoy ese aspecto está afortunadamente presente, aunque quizá de manera algo excesiva. En resumen, necesitamos un equilibrio que actualmente le falta a Francisco y a León XIV. Ya lo tenemos en la enseñanza del Concilio Vaticano II, especialmente en la encíclica de ese concilio,
llamado Lumen Gentium, que significa luz para las personas, para la gente, retomados más tarde por San Juan Pablo II en María Madre Redentora, Redemptoris Mater. Más claro no pudo haber sido Benedicto XVI y Juan Pablo II. María es Madre Redentora. Sobre esto no hay ya la menor duda sobre la cooperación de María a nuestra salvación. Por eso es corredentora, porque ella quiso cooperar con la obra redentora y quiere constantemente cooperar en ser el conducto que nos envíe desde el cielo donde ella habita, que nos envíe la capacidad de perdonar, la capacidad de arrepentirnos, la capacidad de rectificar malas conductas, la capacidad y la voluntad y el poder para dejar vicios y malas costumbres. María es corredentora universal y medianera universal de todas las gracias. Porque Dios la escogió. Dios la escogió y la preparó Doctor, y la hizo inmaculada para que fuera digna de pues él la tener en hizo. su vientre a Cristo, Hijo de Dios. Doctor, Juan Pablo II dice en su carta apostólica, nos dice, carta apostólica, Rosarium Virginis María 21, nos dice que el Señor asocia a María en la obra redentora. Así es. Todo cierto. Repito el concepto Y luego fundamental. también Repito el concepto fundamental. Juan Pablo II utilizó el título corredentora 7 veces en sus escritos y ya no volvió a emplearlo después de la 7ª vez. Pero también es cierto que posteriormente utilizó expresiones equivalentes como cooperadora del Redentor o singular cooperadora en la redención. ¿Qué se puede decir sobre esto? Que el mismo Juan Pablo II, San Juan Pablo, ratifica a María con el título de corredentora. Sí, Examinando claro. específicamente el documento Mater Populi Fidelis de León XIV, yo lo encuentro inconfundiblemente bergogliano, o sea, de Bergoglio, el papa anterior. ¿Por qué? Porque recurre a varias afirmaciones del Papa Francisco para explicar por qué el término corredentora es inapropiado e inútil. Pura faramaya, puro jarabe de pico, puro rollo. Lo que es inapropiado e inútil es la tesis bergogliana. En cambio, el enfoque inteligente del Lumen Gentium tiene en cuenta el vocabulario previo de toda la tradición. Tengo la impresión de que la nota de León XIV está dominada por la preocupación de ¿y qué dirán los protestantes? De que en esta época de diálogo, de unidad, de ecumenismo, los católicos sigamos llamándole a la Virgen corredentora y medianera. No se vayan a enojar. No se vayan a alejar Entonces más de la fe católica, de lo que ya están alejados. Al contrario. Así que para que no se alejen tanto, vamos a quitarle a la Virgen sus títulos esenciales. Esa es la realidad maldita a la cual me estoy hoy dedicando a explicar. Esa y preocupación. Además Jesús la dejó como madre. He ahí a tu madre. Sí. Lo dijo en la cruz, he ahí a tu madre. Así y es. a San Juan y a la Virgen, he ahí a tu hijo. Dicha preocupación es absurda
no tiene sentido, es inútil, inapropiada, imprudente y hasta herética. Aunque tal vez no me atreva yo a declarar que es una herejía, pero sí apesta a falta de veracidad. Pero si ya le quitó esos títulos, ¿usted cree que no se herejía? ¿Qué más les puedo decir al respecto? La verdad es que estamos en la historia, pero no somos conscientes de ello. Esta desconexión ya era evidente con el principio del título Theotokos. ¿Qué quiere decir Theotokos en griego? No sé. Quiere decir Teo, Dios, Tokos, madre, madre de Dios. Lo llamaron las primeras comunidades griegas, Theotokos. Todo el alboroto en torno a los títulos es artificial, porque tienen un único fundamento. Los títulos dados a la Virgen se fundamentan en la Sagrada Escritura y en lo que la providencia divina, como enseña la Iglesia de siempre, quiso y designó para siempre a María. No porque venga un señor llamado Francisco o llamado León, vamos a quitarle a la Virgen sus características esenciales. Reitero, María es corredentora universal del género humano y medianera universal de todas las gracias. El documento de León XIV, a pesar de ser amplio y expansivo, fíjense qué grave, carece de memoria histórica. Se olvida de la historia, cosa como que parece que está sucediendo en México, ¿no? Donde hablar de la verdadera historia es un pecado mortal, perseguido por el narcoestado. Pues León XIV se olvida de la historia, de la memoria histórica, de quién es Theotokos, desde la primera comunidad de fieles católicos en Grecia, unos cuantos años después de la crucifixión y resurrección de Cristo. Entonces dice el autor que es una verdadera pobreza. Reduce a la Virgen María a una figura paupérrima, irrelevante, inútil, innecesaria, impropia, al quitarle lo esencial. Y plantea otras dificultades que no se pueden resolver. ¿Cuál es hoy la preocupación urgente de la Iglesia en materia de fe? Hoy la gente ya no cree en la Trinidad. Hay dudas sobre la divinidad y la identidad mesiánica de Cristo. Ahora bien, María es subsidiaria de todo esto. María, para usar una expresión querida por Benedicto XVI, es segunda pero no secundaria. Es segunda respecto de Cristo, pero no es secundaria respecto de la redención. Tiene un papel protagónico esencial. Y la nota infortunada de León XIV, que yo describiría como demasiado imprudente, lamentablemente no ayuda a promover la comprensión integral de lo que la fe cristiana necesita. Terrible conclusión. El documento de León XIV lamentablemente no ayuda a promover la comprensión integral y completa de lo que la fe cristiana necesita. Con eso termino la exposición del día de hoy y pasamos a sus preguntas, comentarios, dudas, etcétera, aportaciones. Doctor, ¿quién quiere decir algo? Doctor, adelante. La Virgen María en la Magnífica nos dice: me llamarán dichosa todas las generaciones. Yo creo que dijo algo muy grande, muy cierto. Ajá. Fíjate, ella lo dijo. Y otra cosa también importante dice: la Santísima Virgen María participa de los dolores de su Hijo como verdadera esclava del Señor.